Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de literatura. Como saben y ya nos conocemos, soy el maestro René Morales. Soy licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por parte de la UNAM. Tengo una especialidad en literatura francesa por la Berry-UQAM, la Universidad Autónoma de Montreal en Quebec. Y pues no sé, pues me toca darles la clase de literatura bajo este formato, que básicamente consiste en que yo haga videos, los suba a una página y después los comparta en una serie de WhatsApp. Con eso ustedes van a elegir un tema y cuando yo les diga me van a hacer un ensayo, o sea, voy a hacer 4 o 5 videos y al final ustedes me van a elegir uno de esos videos y sobre eso me van a hacer un ensayo, me van a entregar tres, uno por cada parcial. Voy a entregarles las fechas para que ustedes me puedan entregar el material y a partir de ese fenómeno voy a subir las calificaciones. Acuérdense que están en sexto semestre, que no pueden reprobar, que si quieren terminar la prepa tienen que cumplir en tiempo y forma. Y pues nada, pues básicamente hablar de literatura es hablar sobre la historia de la humanidad. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema relativamente interesante que consiste en el nacimiento de la literatura. Así que vamos a dedicarle un par de minutos y pues ya saben, yo siempre me he dedicado a este tipo de cosas, siempre este, dado conferencias por todos lados y creo que no lo hago tan mal, donde generalmente me buscan algunas universidades y algunas instituciones para hacerlo. Así que miren, vamos a hablar hoy sobre el nacimiento de la escritura. Sin escritura no hay literatura, o sea, sin algo formal no existe, sin las letras no existen los libros, y sin los libros no existe la literatura. Entonces vamos a empezar básicamente hace 36.000 años, cuando se registran las primeras pinturas hechas sobre cuevas. Básicamente en distintas cuevas, sobre todo en Europa Occidental, prácticamente en España y Francia, en algunas partes relacionadas con Suiza, Alemania, Polonia, hay registros que tienen 32.000 años sobre las primeras maneras de escribir. Y sí, básicamente las primeras maneras de escribir tienen que ver con la pintura. O sea, antes de escribir pintábamos. Por ejemplo, en las cuevas de Lascaux en Francia, en lugar como no teníamos escritura, pintábamos, por ejemplo, búfalos, o pintábamos hombres, o pintábamos flechas, o pintábamos algo. Y ese es el primer registro que se tiene, 34.000 años de la primera vez que el ser humano pintó algo sobre una pared. Y eso se volvió básicamente el primer esfuerzo pictográfico porque todavía no existía un alfabeto relacionado con la escritura. Sin embargo, si tuviéramos que hablar del nacimiento de la escritura, primero tendríamos que decir que el primer lugar donde nace la civilización humana es Mesopotamia. Mesopotamia está actualmente en esta zona que se llama Irak, entre dos ríos que se convierten luego en uno. Y básicamente son el río Tigris y Éufrates, y en medio de esos dos ríos había una ciudad que se llama Uruk, y ahí se inventó la escritura hace 4.000 años. Puede que un poco más, un poco menos, pero si tuviéramos que hablar de atrás hacia adelante, tendríamos que decir que hace 6.000 años, a partir de esta fecha, 6.000 años atrás, se inventó la escritura. Pero antes de eso ya se tenían registros de que ya se habían inventado los números. La primera vez que un ser humano decidió no dibujar eh, para expresarse fue a través de los números y básicamente fue gracias a la ganadería. Generalmente lo que hacían era, por ejemplo, si vendían 10 vacas, pues dibujaban 10 vacas en un papel. Y entonces de repente se les ocurrió inventar los números para no tener que dibujar las vacas. Sabemos formalmente que la letra más antigua que tenemos en el español es la V, que generalmente es como un triangulito viendo hacia abajo, y eso formalmente era el dibujo de una vaca y representaba un número. Y entonces estas personas de origen mesopotámico evolucionaron de dibujos a
letras, ¿no? Y sabemos formalmente que los primeros registros que tenemos de la humanidad son más o menos, como les contaba, de 6.500 años. Y pues básicamente son cuentas de ganado. Teníamos tantas vacas, vendimos tantas y ese es el primer registro. Y tendríamos que hablar que los primeros lugares, digamos, en donde se comenzó la escritura sería en Mesopotamia, evidentemente, también en el mundo egipcio, pero desafortunadamente los egipcios no usaban un alfabeto, sino seguían con este lenguaje pictográfico. Y sabemos que los chinos también fueron de esas tres civilizaciones las primeras donde se empezó a inventar la escritura. Tendríamos que decir que la escritura va acompañada de dónde escribes o sobre qué escribes. Por ejemplo, podrías escribirlo sobre una piedra, ya era muy normal, pero será muy poco factible, ¿no? Cuando escribías sobre una piedra, para terminar tendrías que llevarte la piedra cargando. Y entonces los mesopotámicos escribieron primero sobre placas de arcilla. Piensen, por ejemplo, en una teja cuadradita, húmeda. Y sobre esa placa de arcilla, lo que es una teja, pues escribían y si no les gustaba podían borrarlo. Los chinos, que fueron los que inventaron el papel gracias a la madera, comenzaron a escribir básicamente sobre papel, pero tardaron más o menos 5 siglos o 10 en llegar a Occidente, o sea, a Europa. Y los egipcios inventaron una suerte de papel que se llama papiro, que es una ramita que crece sobre a un lado del río Nilo y básicamente lo que hacen es arrancar la ramita, extender la ramita, queda como un papelito, se prensa, se pone a secar y los egipcios escribían sobre ese papel que se llama papiro. Entonces tenemos que las tres primeras civilizaciones que habían inventado la escritura prácticamente al mismo tiempo, cuando les comentaba que más o menos tenían unos 6.000 años a partir de ahora, 6.000, 6.500 años, las primeras escrituras se hicieron básicamente primero sobre papel, después se hicieron sobre arcilla, o sea, sobre estas placas, como les decía, que son como unas tejitas, y después les contaba que las primeras maneras de escribir sobre papel se habían hecho básicamente sobre papiro. Y entonces ya esa es como una visión general que quería compartirles y esta va a ser la primera clase. Siempre tengo que hacerlo muy rápido y tengo que acoplarme a este tipo de cosas. Entonces llegamos a estas conclusiones que lo primero que hizo el ser humano fue dibujar, después inventó los números, después en Mesopotamia inventaron el alfabeto, que era un alfabeto hecho básicamente a forma de triángulos, y prácticamente al mismo tiempo que en Mesopotamia se inventó la escritura, también se inventó en Egipto, que era una serie de pictogramas todavía, y en China, donde sí tenían un alfabeto, y estos tres lugares que inventaron básicamente al mismo tiempo la escritura, también sabemos que inventaron lugares sobre cómo escribirlo. En Mesopotamia se escribía sobre arcilla, en China se escribía sobre papel y en Egipto se escribía básicamente sobre papiros. Y ese es el nacimiento de la escritura como lo conocemos. Originalmente, como ya les dije, no se hizo la escritura para hacer cuentos, novelas, poesías, sino para hacer cuentas, para llevar orden sobre cuestiones relacionadas con comercio. Y la próxima clase vamos a hablar sobre el nacimiento de los libros. Entonces, pues les mando un saludo. Guarden este video. Bueno, ni siquiera lo guarden porque va a estar en YouTube. Ténganlo presente porque cuando les dé una fecha, ustedes me van a hacer un ensayo para que califique el primer parcial. Bueno, yo creo que por el día de hoy está más que bien. Ya hablamos de manera muy rápida en 10 minutos sobre el nacimiento de la escritura y vamos a tratar de hacer videos de este modo y los invito a que lo vean, a que reflexionen y ya les pediré un ensayito para que yo califique su primer parcial. Bueno, nos vemos la próxima clase.